Ya, mira, aquí tengo una planilla, ¿cierto? Esta es mi planilla de acción en general, ya, de lo que todo lo que yo tengo comprado, los datos de la empresa, ¿cierto? Acá tengo las razones circulantes, ácidas, patrimonio exigible a largo plazo, corto plazo, con el pasivo, pasivo versus patrimonio, el precio de los libros, ¿cierto? Ahí podemos nosotros filtrar acá de todo el tema. Por ejemplo, yo sé que un precio valor libro bajo es bueno, ¿cachai? Entre comillas, hay que revisarlo, pero es bueno. Por ejemplo, yo sé que Latam puta, es negativo, pero Latam es una empresa que está quebrada, entonces no tiene ni un brillo. ¿Ya? Pero ITES, por ejemplo, tiene 0,24 por el precio de valor libro. Su precio de valor libro es 3,92 y actualmente se transa en 95, o sea, es una ganga. Salfa lo mismo, ¿ya? Salfa está actualmente a 2,48. Esta bueno la actualicé. Este está a 2,66 el precio actual de Salfa. Qué raro. Ya, pero filo, si lo había actualizado hace poquito. Ya, pero en resumidas cuentas, eso. Ahora te voy a mostrar el gráfico. El gráfico, ya, este lo hice hace poquito. Eso no está mono, no tiene título ni nada, ya, pero ¿qué es lo que indica este gráfico, cachai? Los años versus el patrimonio que tú vas a generar, ¿cierto? Entonces, lo que quiero mostrarte es la magia del interés compuesto. Ya, la magia del interés compuesto, si tú te das cuenta, tú partes los primeros años bajito, bajito, entre comillas, porque estos son valores altos, entonces se ve así, pero el gráfico es exponencial, ¿ya? A medida que tú más avanzas durante los años, más dinero generas, ¿ya? Por eso que aquí se disparan las cifras. Por ejemplo, en 30 años tú puedes tener un sueldo de 291 millones de pesos, si este es mi caso personal, ¿cachai? 20 millones es lo que yo partí, aproximado. Es un poquito menos, pero como esto es como una tabla más genérica. Se le puede colocar cualquier monto que uno estime conveniente. ¿Ya? Entonces supongamos que yo, esto ahorro no es de 1 millón, ya va a ser de 500 lucas. 500 lucas mensuales. Que se puede. Pero si no puedo, se le ajusta y se baja. Ya ahí te voy a mostrar un ejemplo. Entonces la tasa de retorno estimada yo tengo un 0,30% que es igual es alta. Es muy alta, ¿cachai? Pero lo vamos a bajar a 0,15, ¿ya? Es como un promedio. El sueldo, el año de sueldos que tú vas a recibir, años de sueldo, ¿cachai? ¿A cuántos años tú quieres recibir mensualmente un sueldo? Que sería este valor, ¿ya? Entonces acá tenemos mi patrimonio inicial, 20 millones, ¿cierto? Con un sueldo mensual, si yo en este momento yo dijera, ya, ¿sabes que yo voy a prorratear mi sueldo en 30 años, mi plata, y yo lo recibiría 55 lucas mensuales, ¿cierto? Que como el tema de inflación y todo esta guay, te lo hace pierda, te lo come, ¿cachai? Pero nosotros nos vamos a dedicar a invertir a largo plazo. Aquí está la magia del largo plazo, ¿ya? Entonces, yo en el año 2, o sea, perdón, en el año uno, porque este año para mí es el año cero, ¿cachai? Porque yo partí acá. Podría ser el año uno, depende del criterio de cada uno. Ya, partí con 20, ¿cierto? Pero yo ahorré 6 millones en el año, ¿cierto? Y esos 6 millones son los ahorros anuales. Y yo solamente con los 20 millones antes de ahorrar, supongamos que estos 6 millones yo todavía no se los agrego, ¿cierto? Porque yo recién voy a empezar a ahorrar acá. Aquí, en el año 2 empecé a ahorrar, ¿cierto? Esto es lo que me generó los 20 millones iniciales. Supongamos que 20 millones tú lo pusiste un año y no pusiste nada más en el año, entonces te generó 23. Entonces, yo podría decir, aquí le agrego los 6 millones del ahorro y de ahí para abajo, ¿cierto? Pero yo lo tomé de esa forma, por eso le puse año cero. ¿Ya? Puede ser desde el año uno se va arriba y todo. Entonces, en el año uno con los 20 yo generé con una tasa 0,15, ¿cierto? Generé 3 millones. Eso fue lo que gané de plata, me sumó 23. ¿Ya? Después yo le fui sumando acá el ahorro por año, ¿cierto? Que yo voy haciendo. Ahorro por año, la tasa de retorno, ¿cierto? Y el monto del año anterior, ¿ya? Y esto me genera 33 millones y así progresivamente voy avanzando, ¿cierto? Entonces yo digo, ya, como yo quiero ver cómo voy, quiero trabajar 20 años, ¿cierto? 20 añitos, invirtiendo 500 luquitas mensuales, con un monto inicial de 20 millones, puedo tener un sueldo cómodamente de 2.599.978 mensual por 30 años, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo digo, no, sabes que no, 30 años no quiero tener tanta plata. ¿Para qué voy a estar los 60, 70 años recibiendo 2 millones 6 si no los voy a disfrutar? Ya, bajo a 20 millones, a 20 años que sea, ¿cachai? Y aquí el sueldo
trabajando 20 añitos ahorrando y todo el tema con estas condiciones, podéis generar 3,9 millones de sueldo, ya, tranquilitamente. Y esto solamente contando tasa de retorno, ya, sin contar dividendos. Si tú contaras dividendo, por ejemplo, te voy a echar un ejemplo, te lo voy a hacer de nuevo. Acá tienes 20 millones, ¿cierto? Los 20 millones de patrimonio, y eso tú lo multiplicas por 0, supongamos que los dividendos anuales que te dejan son de 10%, por ejemplo. Son 2 milloncitos, ¿cierto? En dividendos en el año, ¿cierto? En el año. Entonces lo tiro hasta el año 20 y en puro dividendo yo podría recibir 93 millones en el año, ¿cierto? Hasta el año 20, o sea, el año 20 recibo 93 millones. El año 20, porque tengo toda esa plata invertida, ¿ya? Entonces yo digo, veamos el histórico, cuánto me dieron todos los dividendos de aquí hasta que yo termine mi inversión, ¿sí? Para irme tranquilito. Esto te llega a sumar 616,860 millones. Eso es lo que tú sumas en puros dividendos, ¿cachai? Y si tú esto lo promedias, ¿cachai? O sea, supongamos que en el año, si por cada año voy a promediar, tenía un promedio de 29 millones, ¿ya? Pero por ejemplo, ahora vamos a hacer una pequeña suma aquí de todos estos valores, que supuestamente son los supuestos dividendos que tú recibes, ¿ya? Y eso yo voy a decir que esto lo divido también por los años, ¿cierto? Pero mensual. No, por los años nomás, ya, si para saber cuánto va a recibir anual. O sea, prácticamente tú estás recibiendo 30 millones anuales, ¿cachai? Promedio. Si tú sumas todo esto y guardas esta plata, tienes 616 millones, ¿cierto? Que los puedes reinvertir acá. Si los reinviertes acá, esto se te dispara aún más, ¿ya? Pero quizás no es necesario reinvertir todo, habría que hacer una tablita más profunda, pero puedes ir recogiendo de los dividendos, sacando platita para tu gasto y esto te mantienes tal cual, ¿ya? Entonces nos vamos a eliminar los dividendos, ¿ya? Ya se mostró que es harta plata, pero vamos a quedarnos solamente con inversión sin considerar dividendos, ¿ya? Entonces, nosotros partimos acá, ¿cierto? Al año 20, 3,9 millones de sueldo por 20 años. Espectacular. Esto es fuera de la, de la FP, de las ventas, de cosas que tengas por fuera. Solamente inversión, ¿ya? Supongamos que la tasa de retorno no fue la más óptima durante los 20 años, fue del 10% promedio, ¿sí? Ahí te baja bastante el monto, o sea, hasta el gráfico se empareja un poco más, ¿sí? Ya no es tan exponencial, ¿cierto? Mientras más alta sea la tasa de retorno estimada, más exponencial es el gráfico, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras, en 20 añitos, con estas condiciones, con una tasa bien penquita, te generaste casi 2 millones de sueldos mensuales por 20 años, ¿ya? Ya. Supongamos que te fue muy bien, ¿cachai? Y el promedio de tu tasa de retorno mensual fue de 0,20. Mira, ¿de qué estamos hablando? Mira, de 0,10 tú tienes en el año 20 1.977.000. De 0,20 en el año 20 tú tienes 7.837.000 de sueldo y el gráfico se destapa. ¿Ves la diferencia? La diferencia del gráfico. Mientras más años, mucha más plata, ¿ya? Entonces, ya, supongamos que 0,20, ya, sí, puede ser, una tasa 0,20 promedio, ya, yo lo dejaría 0,15, ya, porque es una tasa más como normal, ¿no? 3,9 millones de sueldo mensual por 20 años, ya. Entonces, en tu caso, mira aquí nos vamos a los 30 años, aquí te pueda totalmente radical el cambio, o sea, trabajáis 10 años más con el mismo sistema, con el mismo tasa de retorno, considerando los mismos años de sueldo, con el mismo ahorro mensual, y con esa tasa puedes llegar a los 30 años a tener sueldo de 16 millones de pesos mensuales, ¿ya? Y si te vayas 30 años, quiero 30 años vivir tranquilo, ¿ya? 10 millones, ¿cachai? Acá eran 3 millones 9, te baja a 2 millones 6 a los 20 años. Pero esa es la magia del interés compuesto, ¿ya? Vamos a dejarlo en 20, ser más
juveniles, pensar que vamos a disfrutar la plata antes de ser viejo. ¿Ya? Entonces, supongamos que tú partís con un milloncito, algo poco, algo poco. Bueno, en realidad un millón no es tanto para empezar a invertir, pero hay gente que no es tan fácil. Con los 10% la gente hubiese invertido su plata, estaría a lo mejor ganando más plata que lo que hicieron la mayoría de la gente que fue a comprarse auto, comprarse un montón de cosas. Ya, entonces, supongamos que aquí el ahorro mensual ya no es de 500 lucas, son 300 lucas. ¿Ya? Entonces, 300 lucas y en un año sería 3 millones 6, ¿cierto? 3 millones 6, ¿cierto? El gráfico se ajusta un poquito por el monto menor y todo. Pero de todas maneras, con una tasa de 0,15, ¿cierto? En 20 años, tú te genera un sueldo de 1.589.000, que con eso puedes tenerlo mensualmente durante 20 años. ¿Ya? Si llegas a los 30 años trabajando en este sistema, te puedes hacer un sueldo de 6.789.000. ¿Ya? Entonces, eso es como el ejemplo. ¿Cachai? Ahora, si a mí me fue estrepitosamente bien y fui tan bueno como o pisándole los talones a Warren Buffett, 0,30%, se te dispara automáticamente el gráfico. ¿Sí? Con un inicio bajo, un ahorrito de 300 lucas mensuales, ¿cierto? Llegáis a los 20 años a tener un sueldo de 10 millones. ¿Ya? Entonces, volviendo a los 20 millones que yo tengo, que en mi caso, promedio, porque igual es una pequeña variación. Y yo sigo diciendo, ya sabes que no, yo voy a empezar a ahorrar 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Que pone punto ahí, ¿cierto? Y esos 1 millón de pesos se me generan en 12 millones, ¿cierto? Y yo digo, ya sabes que no, no me fue tan bien, 0,20. Entonces, con este tipo de ahorro, ese monto inicial, esa tasa y a 20 años, bueno, iba a decir ya 30 años, ¿para qué tanto? Así con 30 años paro a los 55 más o menos y me doy hasta los 85 de vida, 30 añitos ganando 8 palitos. De hecho, esto es lineal nomás, pero uno lo puede prorratear a gusto, o sea, tú decís ya los primeros años voy a sacar tanto porcentaje más alto y después voy a ir disminuyendo, porque cuando esté viejo, ¿para qué voy a querer ganar 8 millones mensuales? Pues bueno, no tiene sentido. ¿Ya? La idea es disfrutar el dinero cuando uno sale, ya se hace independiente y todo. Entonces, esto es solo inversión, ¿ya? Sin considerar, por ejemplo, que nosotros se nos ocurra en este momento decir, ya sabes que yo voy a armar una empresa, y voy a ingresar más flujo acá. Esto es solo inversión, con una tasa del, cero, del 20%, ¿ya? Una tasa 15%, ¿ya? Con este tipo de monto inicial, con el ahorro por año, ¿cierto? Voy a generar en 30 añitos 20 nomás, ¿para qué tanto? Sí. También voy a tener otros recursos por ahí, ¿cierto? 6 millones, casi 6 millones y medio mensuales. Entonces, esta weá es mágica, ¿ya? Ahora, si yo digo, ya voy a trabajar hasta los 65, puta, llego acá a 65 años con 27 millones mensuales en 20 años, o sea, espectacular, po. Entonces, no, esto de verdad que es mágico. Y yo, ¿por qué grabo este video? Para que te motives, ¿cachai? Y para que vayas viendo lo que significa la magia del interés compuesto, que es realmente una maravilla. Para lograr esto, tienes que ser disciplinado, hay que tener ahorro mensual, hay que evitar las deudas de tarjeta de crédito. Ojalá, si se puede, comprar todo con débito y en el peor de los casos ya comprar a 3 cuotas precio contado, pero siempre proyectando deudas para no quedar copado. Yo actualmente igual tengo varias deudas que de aquí a un año y medio más posiblemente ya las elimine. Entonces la idea es que después de eso ya no me dedique a tener ni una deuda más y solamente me encargue de toda la parte de inversiones y de los mismos dividendos quizás puedo darme algunos lujitos, porque no es la idea solamente ahorrar, llegar a los 55 años y recién a los 55 años empezar a decir ya voy a empezar a darme gusto. No, no es la idea. Entonces hay que ir cuadrando ahí, ajustando los gráficos y todo. Pero eso es. Eso es más o menos lo que te quería comentar. Y espero que te sirva cualquier cosa, ya con lo que yo he estudiado
siempre voy aprendiendo un poco más, siempre se aprende algo nuevo. Entonces hay que seguir dándole y formándose y aprovechar el tiempo en este tipo de cosas, cosas útiles.